ocupados. Así que ahí a ver cómo sale. Amén. Te oyes bien. ¿Amén? Te oyes bien. Sí. Yo no me escucho de este lado, más bien más de este lado, no escucho nada, pero bueno. Abra su Biblia en el libro de Josué. Sabe que he estado leyendo este libro y yo quería encontrar un tema para el libro. Y hay muchos libros de escritores que han escrito sobre el libro de Josué. Uno de los libros que más me ha gustado sobre la vida de Josué, bueno, son dos. Uno de ellos es el de Max Lucado, Días de Gloria se llama. Es impresionante porque Max Lucado lo describe capítulo por capítulo, y la verdad, muy interesante, se lo recomiendo. Días de Gloria se llama el libro. Pero hay otro que se llama Josué, el gran líder. La verdad también es impresionante, habla sobre toda la estrategia que Dios le da a Josué para poder llevar a cabo los planes de Dios y cómo conquistar la tierra prometida, aquella tierra que se les había prometido muchos años antes, desde Abraham, donde Dios le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. Y luego están 400 años cautivos en Egipto, después salen de ahí y pasan 40 años en el desierto. Y habla de toda la estrategia que Dios le da a Josué para poder conquistar la ciudad. Y pensando en todo esto, creo que uno de los temas que el libro nos habla de una fe de conquista. Y me gustó esa expresión o ese título para el libro, una fe de conquista. Amén. Nosotros podemos tener fe para poder ser sanos, tenemos fe para poder ser bendecidos de alguna manera o dirigidos, pero tener fe para conquistar se requiere esfuerzo, se requiere una verdadera fe, una fe inquebrantable, una fe que no nos haga dudar de lo que está sucediendo a pesar de lo que estamos viendo. Porque Josué y su entorno, su pueblo, se tienen que tomar de una palabra para poder llevar a cabo o poder ver lo que Dios ya les ha dicho. Jesús les dijo: esta tierra yo ya te la entregué. Cuando muere Moisés, Dios le habla a Josué y le dice: levántate ahora tú, porque a ti te toca pasar con este pueblo a la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel. Y es una tierra que ya está entregada, es una tierra que ya es de ustedes. Solamente hay que poseerla, solamente hay que conquistarla. Yo estaré contigo como estuve con Moisés, le dice Dios a Josué. De la misma manera en que yo estuve con Moisés, así voy a estar contigo. El problema es que Dios no le da la vara que Moisés tenía. El problema es que ya no está la nube, ya no está la columna de fuego. Parece ser que esa palabra, yo estaré contigo como lo estuve con Moisés, parece ser que va a ser de otra manera, va a ser de otra forma, porque era evidente la presencia de Dios durante el desierto. Es evidente la presencia de Dios cuando Él está presente y cuando no hay calor, cuando no hay frío, cuando no hay necesidad de comprar ropa, cuando no hay necesidad de ir al supermercado a comprar comida. Es evidente que Dios está ahí. Pero cuando Dios quiere meternos a una fe de conquista, entonces comienza a mover y a remover las cosas que para nosotros nos dan paz, nos dan tranquilidad. Saber que Dios está con nosotros es saber que todo está bien. Amén. Pero cuando a Josué se le quita todo eso, entonces Josué tiene que empezar a creer que a pesar de que no está la nube ni la columna de fuego, Dios sigue estando con él. A pesar de que ya no tiene la vara de Moisés, Dios sigue estando con él. Amén. Y es ahí donde Josué se toma de esa palabra y comienza a caminar, comienza a ejercer esa fe de conquista. Dios nos dijo que esa tierra ya era nuestra.
aunque hay habitantes, aunque la tierra está habitada, aunque la tierra tiene dueño, aunque la tierra no parece nada fácil, pero si Dios nos dijo que la vamos a conquistar, tenemos que creer que la vamos a conquistar. Amén. Entonces en Josué capítulo 3, verso del 1 al 17, esta es toda la historia cuando cruzan el Jordán. Pero voy a leer nada más el versículo 5. Dice la Reina Valera: y Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos, porque mañana Dios hará maravillas entre vosotros. La Nueva Traducción Viviente dice: entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Amén. Mire, cuando uno tiene una fe de conquista, no necesita ver, porque Josué le dice al pueblo: las maravillas que va a hacer Dios las va a hacer entre ustedes, para que ustedes se den cuenta, porque yo estoy convencido, dice Josué. Yo estoy convencido de que Dios está con nosotros. El problema son ustedes. Y Dios lo va a hacer para que ustedes se den cuenta que Él está con nosotros. Pero me gusta mucho la traducción del lenguaje actual. Josué por su parte le dijo a todo el pueblo: prepárense para presentarse ante Dios. Mañana Dios hará un gran milagro. Amén. Mañana Dios hará un gran milagro. La obediencia y la fe de conquista nos llevan a experimentar días gloriosos o días de gloria para nuestras vidas. Aquí hay dos cosas muy importantes que se debe de conjugar con la fe de conquista: la obediencia. No podemos nosotros tener una fe de conquista e ignorar lo que Dios nos habla, ignorar lo que Dios nos advierte o ignorar lo que Dios nos dice en su palabra. La fe de conquista tiene que ir de la mano con la obediencia. Amén. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, pero llegó el momento de cruzar el Jordán. Llegó el momento en que tenían que cruzar, ya estaban a la orilla para cruzar y comenzar a no solamente a ver porque la estaban observando, sino a pisar ya con sus propios pies la tierra que tanto se había prometido, la tierra de la cual se había hablado muchos años antes, que ellos, los que estaban cruzando, no tenían nada que ver con la promesa de alguna manera, porque la promesa fue para sus padres, pero por la rebeldía y el corazón duro de sus padres, ellos no pudieron entrar. Eran los hijos, era la generación de una fe de conquista. Amén. Los que iban a entrar y estaban a punto de hacerlo. Había una promesa de parte de Dios para Josué y su pueblo de conquistar la tierra y ser dueños de ella, pero había que creerlo contra todos los pronósticos, contra todas las cosas adversas que pueden venir o ponerse enfrente de nosotros cuando queremos que Dios nos dé lo que estamos pidiendo. Amén. Cuando de pronto uno está pidiendo algo y ve las cosas adversas o que las cosas no se están dando como debiéramos como debiera de ser, entonces es ahí donde tenemos que seguir creyendo que Dios está obrando a favor de nosotros. Mire lo que cuando Dios llama a Josué, era un pueblo obstinado, era un pueblo rebelde. Pero cuando Dios llama a Josué y les dice: ustedes van a conquistar esta tierra, y Josué se la creyó. Josué dijo: vamos, ¿qué podemos perder? Quedarnos donde mismo, ¿no? Cuando vas a ser impulsado hacia algo, hacia un nuevo nivel, hacia algo nuevo que Dios se está llevando, hacia un nuevo comienzo, hacia una nueva temporada, tienes dos opciones: quedarte donde estás, quedarnos donde estamos, ser iguales que los demás, hacer las cosas que los demás hacen, cantar como los demás cantan, levantar las manos como los demás levantan las manos. No va a pasar nada porque al fin estamos haciendo lo que todos hacen.
Pero si en realidad queremos ver días de gloria sobre nuestra vida, entonces debemos ser diferentes a los demás. Mi cántico debe ser diferente a los demás. Cuando yo levanto las manos, tiene que ser diferente a los demás. Cuando yo voy a la presencia de Dios, tiene que ser diferente a los demás. Porque entonces, ¿de qué nos vamos a diferenciar o cómo Dios va a actuar a favor de nosotros? Entonces debemos nosotros de hacer cosas que antes no hacíamos. Porque entonces Dios le dice a Josué, nadie te va a poder hacer frente delante de ti. Nadie te va a poder vencer. Cuando le dice nadie te va a hacer frente, no le está diciendo no vas a tener batallas, no vas a tener enemigos, no vas a tener guerras. Le está diciendo Dios, quien se ponga delante de ti va a ser derrotado porque yo estoy contigo. Quien se atreva a levantarse contra ti, yo me levantaré a favor tuyo. Eso le está diciendo realmente Dios a Josué. Y mire lo que pasa. Dicen algunos comentaristas, durante 7 años fueron prácticamente intocables. 7 naciones conquistadas, 31 reyes derrotados, unos 1,600 kilómetros cuadrados de tierra reclamadas y ganadas. 7 años de éxito desenfrenado. Fueron superados en número, pero no en poder, en armamento, pero no en victorias. Contra todas las probabilidades vencieron algunos de los ejércitos más bárbaros de la historia. Nadie podía detener al pueblo de Israel porque tenían una fe de conquista. Cuando ellos llegaban a una parte y veían a los gigantes, decían, no importa porque Dios nos dijo que estaría con nosotros y nosotros creemos que Él peleará por nosotros. Por eso nadie podía ganarle a los israelitas. Y cuando alguien se atrevió a ir ganándole, no era porque eran mejores que ellos, sino que ellos se habían descuidado. Amén. No habían hecho lo que tenían que hacer. ¿Qué tiene la fe de conquista o qué trae sobre nosotros? O para tener una fe de conquista, ¿qué tenemos que hacer? Número 1. La fe que conquista nos exige, tiene exigencias. Josué le dice al pueblo de Israel, prepárense. La Reina Valera le dice, santifíquense, acérquense a Dios. Es lo primero que tenemos que hacer para tener una fe de conquista. Tenemos que santificar nuestra vida, tenemos que separarnos para Dios. Tenemos que ser diferentes a los demás. Tenemos que orar más que los demás. Tenemos que cantar mejor que los demás. Y cuando hablo de cantar mejor que los demás, no estoy hablando de entonación. Estoy hablando de poner el corazón, las ganas, el deseo. Amén. Porque a lo mejor yo no canto mejor que Marisol. Bueno, no a lo mejor, no canto mejor que Marisol. Amén. Prepárense, santidad como requisito para ver maravillas, separación para Dios. Pastor, pero es que todos hacen lo mismo, todos menos nosotros. Pastor, todos los demás echan mentiras blancas, todos menos nosotros. Los que queremos ver maravillas y queremos ver que la gloria de Dios esté en ese lugar, debemos de separarnos para Dios. Tener nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras finanzas, todo lo que somos para Dios, reservado única y exclusivamente para Dios. Nuestros talentos, nuestros servicios tienen que ser para Dios. Presentarnos todos los días delante de Él. Ese requisito lo vamos a ir llenando para que podamos ver las maravillas de Dios a favor de nosotros. Una vida de santidad, de separación. No estoy hablando de una vida sin pecado. Estoy hablando de una vida de esfuerzo, de conciencia, decir, no voy a hacer esto porque le fallo a Dios. Porque hay gente que me está observando, porque hay gente más apartada de Dios por mi mal testimonio que se acerque por mi buen testimonio. Amén.
No sabía qué tan famoso era hasta ayer. Llegué al Oxxo y me dice la muchacha, oiga, no tenemos agua. Le dije, ¿yo qué? Ahí en la doctora, le dije, ¿y luego yo qué? Dijo, es que como sale mucho en la tele ahí en Presidencia, pues hable para que nos pongan el agua. Le dije, yo aquí también vivo desde ayer que no me baño. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? La gente nos observa, la gente sabe quiénes somos. Y depende de nosotros, o se acerca a Dios, o se aleja de Él. Porque a veces decimos, ¿qué me importa lo que la gente piense de mí? Y nos debe de importar porque representamos a alguien poderoso y maravilloso que es nuestro Dios. Si tú no quieres que la gente piense, si no te interesa lo que la gente piense de ti, no digamos que somos cristianos, ni que venimos a Kislev. Menos. No sé. Porque después van a decir que yo tengo la culpa. Amén. Ese requisito tenía que ser para ellos. Santifíquense, prepárense para acercarse a Dios. Acercarse con un corazón contrito y humillado, porque a ese corazón Dios no lo rechaza. Prepárense para que puedan ver maravillas, renunciar a lo viejo para entrar a lo nuevo. Ya lo que quedó en el pasado, ya olvidémonos de eso. Dijo el apóstol, pumba, lo atrasado queda en el pasado. Ya eso quedó ahí atrás, olvidémonos de eso. Vamos a extendernos hacia adelante, dice Pablo. Vamos a poner nuestra mirada hacia el frente, hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento que es de parte de Dios para nosotros. Vamos a sacudirnos. Ayer me decía Laura, me preguntaba por algo. Sorry, mamá, ¿para qué me preguntas? Si ya sabes cómo soy. Digo, no, hombre, ya ni me acordaba, ¿para qué me acuerdas? Ya eso ya ni me quiero acordar. Porque mientras no dejemos las cosas allá atrás, nos vamos a seguir amargando la vida. Y vamos a estar estacionados y nos vamos a quedar estancados. Y no vamos a avanzar. Y si no avanzamos, entonces nos vamos a quedar con las mismas expectativas. Amén. Sí. Pero renunciar a lo viejo o al pasado es lo que nos va a llevar a poder ver las maravillas de Dios en nuestro tiempo, en nuestro momento. Ya Moisés ya pasó. Ya Moisés ya está en otro nivel, está en otro nivel de gloria. Dejemos a Moisés. Ahora está Josué con nosotros. Y no estoy diciendo que yo soy Josué, mucho menos. Pero ya hay una nueva temporada, hay un nuevo comienzo para ti, para tu familia, para nosotros. Va a depender de nosotros lo que queramos hacer de aquí en adelante. Porque ellos ya estaban a punto de cruzar la tierra. Tenían que cruzar el Jordán. Dice la Biblia que escogieron el tiempo donde el Jordán se desbordaba. Hasta eso, mire, Dios los lleva a cruzar el Jordán en un tiempo no adecuado. Amén. Porque Dios no se esperó un mes más para decir, hey, tranquilos, no los voy a arriesgar. Porque a veces somos muy realistas, ¿no? Pastor, es que hay que ser realistas. Pero la fe de conquista no ve realidades. La fe de conquista ve milagros, ve maravillas, ve cosas extraordinarias, ve que lo imposible se hace posible. Amén. Y de pronto Dios los manda a cruzar el Jordán en ese tiempo donde se desborda, donde es peligroso para el pueblo.
Pero aún así, aunque Dios sabe lo que está sucediendo en el Jordán, Dios sabe lo que es capaz de hacer también para que ellos puedan cruzar. Número 2, la fe de conquista debe de ir acompañada de la obediencia a las instrucciones divinas. Perdón. La obediencia a las instrucciones divinas. El capítulo 3, versos 6 y 8. Dios les dice específicamente qué tienen que hacer. El arca del pacto tiene que ir cargada por los sacerdotes, por los levitas. Dios le dice al pueblo de Israel que tienen que, ábrelo por favor, que tienen que seguir a los sacerdotes. Los sacerdotes tienen que cargar el arca del pacto para que ellos puedan empezar a caminar y empezar a cruzar. Cuando estaba Moisés, Dios abrió el mar. Cuando Moisés golpeó con la vara, el mar se abrió. Amén. El mar se abrió. Ahora no hay vara. Ahora Dios le dice a Josué y Josué le dice a los sacerdotes: a medida que ustedes pongan el pie en el agua, a medida que ustedes vayan entrando en el agua, las aguas se van a ir deteniendo. Pero hay que creer, hay que tener una fe de conquista para creerle a un loco como Josué, que está diciendo la verdad, porque ellos saben que es peligroso, porque en cualquier momento se puede derrumbar o se pueden hundir. Pero cuando Dios está en el asunto, cuando Dios está en el plan, entonces lo que a ti y a mí nos queda es obedecer y seguir las instrucciones al pie de la letra, para que entonces podamos tener una fe de conquista y poder ver maravillas a favor de nosotros. Amén. Tienen que cargar el arca del pacto. No eran los sacerdotes los que iban a abrir, aunque ellos iban a pisar, no eran los sacerdotes, no eran los levitas. Era la presencia de Dios encima de ellos. Amén. Porque también eso nos hace que nos chiflemos de pronto. Es que Dios me usó. No, es la presencia de Dios que está sobre ti. Amén. Cuando alguien de pronto me dice: no, hombre, Dios se la bañó, me usó increíblemente. Le digo: no te preocupes, Dios también usa burros, sí. Y el burro no anduvo publicando en Facebook. Perdón, algo calientito para que me ayude. La fe de conquista se manifiesta en los que siguen la dirección de Dios. Cuando tú y yo vamos siguiendo la dirección de Dios, entonces vamos a contemplar la gloria de Dios a nuestro favor. Gracias. Vamos a contemplar la gloria de Dios a nuestro favor. Amén. Cuando tú y yo cumplimos o seguimos las instrucciones de Dios, esas instrucciones que están en la Biblia, porque no esperemos instrucciones de profetas, que por cierto, le tengo una buena noticia que ahorita le voy a dar. No sé si sea buena, pero espero que sí. Pero hay que seguir las instrucciones divinas. Y Dios y cada uno de nosotros sabemos, porque el llamado de Dios para cada uno es diferente. Y Dios le da indicaciones a cada uno diferentes. Amén. Pero cuando venimos aquí, todos los ministerios, dones, talentos se complementan para poder bendecir a la congregación, a la iglesia, y ser un solo cuerpo, y como cuerpo poder caminar juntos y poder juntos ver la gloria de Dios. Amén. En tu lugar de trabajo, Dios te va a usar para que uses tus talentos, tus ministerios, tus dones, y allá Dios se glorificará a través de tu vida. Pero cuando estamos aquí, cada uno de nosotros tenemos que llevar a cabo ese talento, don o ministerio para complementarnos y ser uno solo. Amén. Y cuando seguimos esas indicaciones, entonces Dios va a moverse de una manera extraordinaria. Yo siempre he creído que
cuando Dios nos hace una indicación, Dios se va a meter también con nosotros en la ecuación. Dios va a estar con nosotros. Hay quienes decimos, o hay quienes dicen en la ecuación, o decimos, primero es Dios, después la esposa o la familia, y después la iglesia. Pero yo creo que es primero Dios, después Dios en la familia, y después Dios en la iglesia. Porque no podemos sacar a Dios, no podemos dejar a Dios en primer lugar y en segundo lugar a la familia y dejar a Dios ahí arriba. Tenemos que traérnoslo a la familia, tenemos que traérnoslo al ministerio y tenemos que llevárnoslo al trabajo. Y Dios es en todo y por todo en nosotros. Y entonces las cosas van a cambiar en nuestra vida. Ah, no, es que yo aquí soy el jefe en el trabajo y aquí se hace lo que yo diga. Sí, pero la indicación de parte de Dios es que los amos tratemos bien a nuestros trabajadores. Ya nadie dijo amén. Amén. Entonces, sigamos las indicaciones al pie de la letra para poder tener una fe de conquista. Mirad a los pajarillos que no siembran ni ciegan, y aún Dios los alimenta. ¿Qué tenemos que hacer en esa indicación? Nomás mirar. Amén. Ahora, a veces nos toca esperar, pero a veces también nos toca meter un pie en el agua para poder ver la gloria de Dios. Amén. A veces nos va a tocar pasar en seco, otras veces nos va a tocar caminar sobre las aguas, como a Pedro. A veces Dios nos va a librar del fuego, otras veces se meterá en el fuego con nosotros, como lo hizo con Sadrach, Mesach y Abednego. A veces nos librará de las fieras, de los leones, pero en otros casos se meterá en medio de nosotros, del mismo foso, para taparle la boca a los leones. Iba a decir el hocico, pero soy feo, aunque no hay problema porque los animales tienen hocico, pero para que no se oiga feo, después en Facebook nos bajan, le tapó la boca a los leones. Y a veces así Dios lo va a hacer. Pero aún así Dios va a estar con nosotros. Amén. Pero hay que seguir las indicaciones. El arca de la alianza como símbolo de su presencia. No eran los sacerdotes, no eran la santidad de los levitas. Era la presencia que cargaban, porque ellos iban cargando la presencia de Dios. Iban los sacerdotes los que cargaban y después venían los músicos. Aleluya, no dijeron amén. Los que iban por delante. Amén. Los que iban por delante iban también a pisar el agua, porque iban a abrirle el camino a los demás. La fe de conquista sigue la obediencia sigue las instrucciones al pie de la letra. Y número 3, la fe de conquista da paso sobre lo imposible. Amén. Ahora sí, llegó el momento de cruzar. Llegó el momento de ver las maravillas de Dios. Llegó el momento de ver la grandeza de Dios. A ellos les habían platicado ¿de cuál mar? Del Mar Rojo. Les había platicado que se había abierto el Mar Rojo, porque era una nueva generación. Y ellos quizás, algunos han dicho, ¿cómo fue eso? Pero estaban a punto de ver algo similar. Estaban a punto de ver algo extraordinario. ¿A poco no se emociona cuando usted ve los videos de la iglesia El Cielo con nuestro amigo Emanuel Carranco, que Dios está haciendo milagros? Y se emociona y dice, wow, qué extraordinario es Dios. ¿Y a poco no es el mismo Dios de allá que el de aquí? ¿Por qué no nos preparamos? ¿Por qué no nos santificamos? ¿Por qué no le creemos a Dios? ¿Y por qué no empezamos a caminar en una fe de conquista y decirle a Dios, lo que haces allá lo puedes hacer acá?
Vamos a prepararnos para ver que las cosas imposibles comienzan a suceder también en este lugar, por la fe de conquista que tú y yo vamos a tener a partir de hoy, porque vamos a dejar ir lo viejo para que lo nuevo de Dios venga sobre nuestras vidas. Están a punto de ver un milagro. Josué les dice: mañana ustedes van a ver un gran milagro. Van a ver maravillas. Y cuando los sacerdotes comienzan a poner su pie en el agua y comienzan a caminar, Josué les dijo: cuando ustedes pongan el pie en el agua, las aguas se van a empezar a detener. Yo me imagino que empezó el primero y dijo: a lo mejor va a ser conmigo. Y el de atrás dijo: avánzale porque no se detiene nada. Y puso el otro pie. Y empezó 2, 3 sacerdotes, 4, 5 sacerdotes. Y me imagino que uno dijo: yo no veo nada. Yo no veo que esté pasando nada. Pero si Josué dijo que va a pasar, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir caminando. No sé cuántos pasos dieron más adentro del Jordán. Lo que sí es que empezaron a mojarse los pies, porque la fe de conquista no es una fe que se queda sentada, sino que se mueve en la palabra que Dios le otorga, que Dios le brinda y que Dios le da para que vea las maravillas de Dios. Y cuando empezaron a ver aquel viento que empezó a soplar y empezaron a ver que las corrientes empezaron a calmar, entonces empezaron a decir algunos de ellos: a lo mejor ya está pasando. A lo mejor algo empezó a moverse. Y cuando ellos empezaron a ver cómo las aguas de aquel lado se empezaron a detener y las de este lado se empezaron a ir, algo maravilloso sucedió en ellos. Yo imagino a los adolescentes o jóvenes: ¡wow! ¿A poco así pasó en el Mar Rojo? Así pasó en el Mar Rojo. ¡Qué bueno que yo estoy viendo estas maravillas de Dios! Nos toca a nosotros ver las maravillas de Dios en nuestra vida. Amén. Yo le platicaba a alguien que en una ocasión, porque dice la Biblia que Dios hará milagros, hará proezas y hará maravillas. Y yo decía: bueno, un milagro, ¿qué diferencia tiene de una maravilla? Es que a veces nosotros esperamos los milagros, ¿no? Un milagro, hemos dicho que un milagro es cuando sanas de algo. Un milagro es cuando te llega a tiempo, en el último minuto, el pago que tienes que hacer. Un milagro es cuando una persona es cambiada, transformada. Pero una maravilla. Entonces dices: wow, o sea, ¿cómo puede ser eso, no? Había un pastor que su esposa estaba embarazada. Estaban ellos preocupados porque no tenían nada. Ya estaba a punto de aliviarse la esposa, la pastora, y ellos no tenían nada todavía, ni ropa, ni cuna, nada. Ni dinero para poder pagar el parto de la pastora. Pero confiando en Dios, y Dios les había dicho: los voy a bendecir y les voy a ayudar. Y no pasaba nada, y ellos oraban y buscaban y pedían dirección y no pasaba nada. 2 días antes de que la pastora se aliviara, dice el pastor que un día entre semana recibió una llamada de alguien y le dijo: pastor, soy fulano de tal, me dieron su número de teléfono y quiero ir a verlo a la iglesia. Y el pastor le dijo: está bien. El pastor pensó, dijo: a lo mejor el hermano, la persona quiere que ore por él, alguna necesidad que tenga. Y esta persona llegó, no era cristiana, venía de Estados Unidos. No sé de qué parte de Estados Unidos venía, no de aquí de San Antonio ni de Dallas, de más lejos. Y dice que cuando llegó en como una caravana, una van cerrada. Y le dice, lo saluda, le dice: mire, soy fulano de tal, yo no sé qué estoy haciendo acá, no tengo familia, no tengo amigos, pero sentí en mi corazón, sin ser cristiano, sentí en mi corazón
llenar esta avén de ropa de bebé, cuna, corral, portabebé, todo lo que necesitan para un bebé recién nacido. Y cuando yo crucé la frontera dije, bueno, ¿y a dónde voy a ir? Y llegó a un pueblito más adelante de Piedras Negras y se paró en la plaza, y de pronto dice esta persona que sintió preguntar por nombre, por alguien, y alguien le dijo, se parece el nombre del pastor fulano de tal. Dijo, pues dame su número, y me dieron tu número y vine. Y cuando el pastor abrió la ven, venía toda la dotación para un bebé recién nacido. Ahora, usted dice, bueno, pues qué milagro. Pero cuando todo es para niño, dices, wow, ¿cómo es posible que Dios tenga hasta esos detalles? A lo mejor no vamos a ver mares abrirse, a lo mejor no vamos a ver que el río Bravo se va a abrir, pero vamos a ver de ese tipo de maravillas que nadie sabe lo que necesitas más que Dios y tú. Pero detalles que solamente tú sabes, detalles que solamente tú y tu familia necesitan, y que ni el pastor ni la iglesia sabemos, pero que el Dios del cielo sí sabe de qué tiene necesidad, y de esas maravillas tú vas a empezar a ver. ¿Qué dices? ¿Cómo es posible que eso haya pasado? Pues nuestro Dios es un Dios que sabe de qué tenemos necesidad. Pero tenemos que tener una fe de conquista, una fe que nos haga ir más allá de lo que nosotros hemos caminado durante estos años. Los sacerdotes pisarán el río antes de verlo seco. A veces nos tocará meterlos al agua. A veces nos tocará entrar en el horno de fuego. A veces nos tocará estar en el pozo de los leones. A veces nos tocará estar en el pozo de la desesperación, como decía David. A veces nos tocará andar por valles de sombra de muerte, pero Dios estará con nosotros. Pero cuando vayamos caminando, Dios irá abriendo camino para que tú y yo podamos ver las maravillas de Dios. A lo mejor no completaremos para el mes del pago de la renta, pero Dios siempre proveerá y tocará el corazón de quienes lo tenga que tocar. Amén. Tenemos un amigo en Atlanta. No así tu nombre, Jorge, porque después van a decir que te ando quemando. Él es pastor. Y enseguida hay un negocio. Enseguida a la iglesia hay un negocio. Y un día le llamó el dueño del negocio y le dijo, ¿qué vas a hacer ahí? Soy pastor, vamos a hacer una iglesia hispana. Dijo, qué bueno. Dijo, quiero que cada mes, tal día, vengas porque te voy a ayudar con una ofrenda. La iglesia le había dicho al pastor que le iban a dar tanto de sueldo. Y el pastor dejó su trabajo, se vino a pastorear a tiempo completo y tiene yo creo que más de 10 años que casi empezamos Catedral de Fe. Bueno, creo que él empezó antes que nosotros. Sí, él empezó antes de nosotros. Tiene más de 10 años. Y ese hombre cada mes le aporta un cheque. Literalmente es el sueldo del pastor mensual. El asunto es que tenemos que dar los pasos de fe. Atrévete a caminar, atrévete a mojarte los pies. ¿Qué hago con mi negocio? Atrévete a invertir. ¿Qué hago con mi familia? Atrévete a orar todas las noches por él, interceder por él, decir, Dios, sánalo, Dios, cámbialo, transfórmalo. Había noches donde yo escuchaba a mi madre orar por mí cuando yo tenía 14, 15 años antes de convertirme. En las madrugadas, a veces me hacía el dormido para escuchar sus oraciones.
y decía, Señor, transforma a mi hijo. Yo sé que tú tienes un plan para él. Yo sé que tú lo vas a salvar. Y aunque el otro día el hijo era un hijo de doña Chole, pero volvía en la noche y volvía ella en la madrugada a poner su mano sobre mí. Una noche antes de fallecer mi madre, eran como las 4:30, 5 de la mañana. Bueno, estaba yo dormido, pero soñé, y fue muy literal el sueño, pero soñé que mi mamá entró al cuarto de nosotros, estaba muy Laura. Yo en el mismo sueño volteé y vi a Laura roncando, no es cierto. No te quedas, vi a Laura y yo vi a mi mamá que entró en la habitación y dije, mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Y entró mamá y caminó hasta, dio la vuelta a la cama y vino y se sentó a un lado mío y me dijo, mi amor, vengo ahora por ti. Y yo sentí su mano en mi cabeza y escuché su oración. Tengo presente su oración. Y cuando terminó de orar, yo desperté. Agarré el teléfono y le hablé a mi hermana que estaba con ella. Y le dije, manita, ¿cómo está mi mamá? Dijo, está dormidita, manito, está bien. Hace ratito la levantamos del baño, pero ahorita está dormidita. Perdón, la despertaron para cambiarla y dice, pero ahorita se quedó dormidita ya. Eran como las 5 de la mañana. No sigas, no dejes de orar por tus hijos. Tu oración de conquista va a terminar que Dios haga el milagro en ellos. No importa cómo los veas, no importa que a veces sean indiferentes o lo que sea, pero deja que Dios comience a obrar en ellos. Sigue declarando palabra de bendición sobre ellos. Sigue declarando esa palabra que va a transformar el corazón de ellos. No dejes que el enemigo se salga con la suya, porque nosotros vamos a conquistar. Ellos cuando cruzaron el Jordán empezaron a conquistar las ciudades. Aunque las ciudades estaban habitadas, tenían una palabra. Imagínense que cómo no va a estar motivado el pueblo después de pasar el Jordán en seco. Cómo ver la pared de agua. Cómo ver una pared de agua ahí y ellos cruzando y ver el agua ahí detenida por la gloria de Dios. Imagínense cómo no se van a enfrentar a gigantes y decirles, si Dios paró el agua, también te puede tumbar a ti, también te puedo derrotar a ti, también puede hacer eso contigo. Decía alguien, si me cambió a mí, puede cambiar a tus hijos, si me cambió a mí, puede cambiar a tus amigos, si me ayudó a mí, te va a poder ayudar a ti, si me ha respondido a mí, te va a responder a ti también. Amén. Pero tenemos que tener una fe de conquista. La fe de conquista hace que la gloria de Dios llegue cuando confiamos más en sus promesas que en nuestras circunstancias. La fe de conquista nos va a ayudar o nos va a hacer ver la gloria de Dios, pero cuando confiemos más en sus promesas que en nuestras circunstancias. Porque a veces nuestras circunstancias es todo lo contrario a lo que Dios ha dicho. ¿Sí o no? Dios ha dicho que nos va a sanar. Y vamos al doctor y nos dice, vas de mal en peor. Dios dice que te va a ayudar, y dices, ¿pero cuándo? Pero la fe de conquista te va a ayudar a mantenerte firme en las promesas de Dios. Si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? Tampoco lo sé. Pero lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Amén. No hay gloria sin preparación, amados. Usted y yo no vamos a poder ver la gloria de Dios si no nos santificamos, si no nos apartamos para Dios. Apartarnos para Dios no quiere decir dejar de convivir con gente inconversa. Le platicaba a mi esposa que el viernes hicieron una despedida a una de las muchachas que dejó de trabajar y nos juntamos todos el viernes en la noche y pues ya sabe la gente y me pregunta alguien, pastor,
¿Y qué está usted diciendo aquí en medio de toda esta gente de pecado? Le digo, pues, queremos mucho a esta persona y queríamos estar aquí para hacerle saber cuánto la apreciamos. De ratito llega alguien, se sienta ahí con su bebida refrescante. Se me hizo agua la boca, ¿cierto? Y me dice, pastor, y me empieza a platicar su historia, y empieza a llorar y a llorar. Y vamos a orar por ti. Volteo con la otra persona y le digo, me preguntabas qué hacía aquí. Esto hago aquí. Esto hago aquí. Apartarse no quiere decir, deja de hablarle a la gente. Al contrario, apártate de las prácticas, pero dile a la gente cuánto Dios los ama. Díselo con tu vida, díselo con tus palabras, díselo con tu amor, díselo con tus abrazos, díselo con lo importante que es esa persona para ti. Me comprometí con ella a orar todos los días por esa situación que está viviendo. Dice, un día lo voy a acompañar. Claro, un día te espero en la iglesia. Amén. Pero nosotros tenemos que, no hay gloria sin preparación. Vamos a santificarnos para Dios. Dios honra los pasos de fe. Amén. Dios te va a honrar con esos pasos de fe. No te va a dejar solo. No te va a dejar caer. No te va a dejar, no te va a abandonar. Me encanta mucho cuando Dios le dice al pueblo de Israel. Porque mire, había dos opciones. Irse por un pueblo, caminar 3 meses y llegar a la tierra prometida. O irse por el desierto. Y Dios dice, los voy a llevar por el desierto porque no quiero que si entrando en la ciudad vayan a ver la guerra y se vayan a desanimar. Y yo dije, ¿cómo quieres desanimar en el desierto? Y fue peor. Pero dice Dios, que Dios cuando se los llevó en el desierto, se metió con ellos en el desierto. Y es que así es Dios. Dios siempre va a estar en medio de nosotros. Dios honra los pasos de fe, porque donde tú das un paso, Dios pone su pie. Donde tú pones tu mano, Dios pone la suya. Donde tú pones tu palabra o empeñas tu palabra, Dios empeña la suya también, porque eres su hijo. Amén. Entonces Dios siempre va a honrar los pasos de fe. Termino, muchachos, vénganse. La gloria no es para que nos admiremos a nosotros mismos. La fe de conquista no es para decirnos, wow, qué gran hombre de fe soy. La fe de conquista es para mirarlo a él y decir, wow, Dios, eres increíble, eres maravilloso. Sin ti no hubieras hecho posible esta situación. Amén. Es para que nosotros no nos admiremos a nosotros mismos, sino admirarlo a él. Y cada vez que tú veas una maravilla de Dios, dile, Señor, simplemente fuiste tú. Amén. Eres tú y nadie más que tú. Nuestra fe de conquista comienza cuando nos atrevemos a tener una fe, cuando nos atrevemos a creerle a Dios y a sus promesas. La fe de conquista comienza cuando nos atrevemos a creerle a Dios y a sus promesas. Amén. ¿Cuántos en esta mañana van a creerle a Dios? Y le van a decir, Dios, yo te voy a creer incondicionalmente. Me des o no me des, voy a creerte. Lo hagas o no lo hagas, te voy a creer. Te voy a creer más de lo que la Trevi puede creer. Te voy a creer con todo mi corazón. Te voy a creer con todas mis fuerzas. Porque estoy seguro que tú vas a honrar nuestra fe. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Yo quiero que levanten sus manos al cielo y le diga a Dios, a partir de hoy, Señor, algo tiene que cambiar en mi vida, en mi entorno. Pero sobre todo, Señor, tiene que cambiar en mí. Amados, prepárense, porque mañana van a ver un gran milagro.